Si bien el sistema respiratorio es el responsable de captar el aire del medio ambiente que entra como oxígeno hacia las células del torrente sanguíneo del cuerpo humano, ahí las mitocondrias se encargan de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular a través del proceso denominado respiración celular. Todo esto es un proceso de combustión en el que se elimina el dióxido de carbono a través del propio sistema. La funcionalidad del aparato genera una filtración, una adecuación de la temperatura y una humidificación del aire que se es penetrado para contrarrestar el acceso de componentes nocivos o contaminantes que generen infecciones. El aparato respiratorio se divide en dos modalidades: las vías respiratorias superiores, en donde se encuentra la nariz, la faringe y la laringe, y las vías respiratorias inferiores son las que abarcan la tráquea, los bronquios, bronquiolos, alvéolos y pulmones. Principalmente se encuentra la nariz. Es una estructura en contacto con el exterior, la cual ingresa el aire a través de cada una de las fosas nasales que se dividen por un tabique cartilaginoso en el área superior y uno óseo en el inferior. A su alrededor se encuentran tres cornetes: el inferior, el medio y el superior. Estos dan espacio al área que abarca el aire inhalado. Siguiendo un camino hacia el área inferior de la estructura del aparato respiratorio, se encuentra la faringe. Esta se divide en tres partes, las cuales son nasofaringe, donde se extienden las trompas de Eustaquio para unirse con el oído medio y también dando integración a las adenoides, y otra división, la orofaringe, encargada de contener las amígdalas palatinas como acumulación de tejido linfoide que se sitúan al fondo de la cavidad bucal, a ambos lados de la faringe. Por último, la laringofaringe, que se comunica posteriormente con la laringe. A su vez, la laringe, una estructura situada a la altura del cuello en forma de tubo que está conectada con la faringe en el área superior y en la inferior con la tráquea. Aquí se hacen presentes los pliegues vocales, o mejor conocidos como cuerdas vocales, que son encargadas de la fonación. La laringe está conformada de manera estructural por cartílagos que le dan soporte y amortiguación a la superficie. La epiglotis resulta ser un elemento importante entre ellos, pues es responsable de la separación de la entrada respiratoria, ya que en el momento de la eglución se cierra para evitar el paso del alimento al sistema respiratorio. Los pliegues vocales se componen de las cuerdas verdaderas, que son encargadas de la fonación, y las cuerdas falsas o ventriculares, que logran funcionar como válvula de cierre junto con la epiglotis para evitar lo antes mencionado, es decir, evitar el paso de la comida a la laringe cuando se deglute. Si bien en los alvéolos inferiores se genera un intercambio de gases, el aire llega a la tráquea, un tubo cartilaginoso que conecta la laringe con los bronquios primordiales. Se divide en dos bronquios. Estos se hacen responsables en congruencia con la conexión de cada uno de los pulmones y suministra aire a los diversos lóbulos pulmonares. El bronquio derecho se divide en tres lobares y el izquierdo en dos. Estos son segmentos suministrados por las ramas bronquiales. A su vez, los bronquios terciarios se ramifican en bronquiolos para conducir finalmente el aire inhalado, o mejor dicho, inspirado, a los alvéolos. Esta protege el tracto respiratorio. Por otra parte, la mucosa encontrada en la cavidad respiratoria es la que genera una protección que sirve como mecanismo de defensa debido a su congruencia con la consistencia y abarcación de sustancias antibacterianas que lo componen.
Es importante mencionar que los bronquios, bronquiolos y alveolos son los principales encargados de la combustión e intercambio de los gases, pues estos se absorben y se liberan por medio de la mecánica de los pulmones. Los pulmones protegen la caja torácica y a su vez el diafragma, que es un músculo que separa la cavidad antes mencionada con la cavidad abdominal, intervendrá en el proceso de respiración. Cuando se exhala, este se abre y el área torácica se reduce. Allí participan los músculos externos intercostales que agrandan la cavidad para que el aire entre con facilidad a los pulmones. Una vez generada la inhalación, el diafragma deberá relajarse para que el aire pueda ser exhalado a través de la contracción pulmonar y de los tejidos responsables. Es evidente que la respiración, al ser tan fundamental para el ser humano, tendrá que pasar por el proceso de ventilación, en donde la mezcla homogénea de los gases atmosféricos que se encuentran en el planeta son inspirados hacia la cavidad pulmonar. En la inhalación, los músculos intercostales se contraen en conjunto con el diafragma, que se moverá hacia abajo para aumentar la cavidad torácica. Esto resulta ser un proceso sucesivo y cíclico que después de la expiración se relaja para que la presión aumente dando expulsión de los gases. Para el control respiratorio es necesario los nervios que se involucran en ello. El centro medular consta de dos grupos celulares neuronales, el dorsal y el ventral. El aparato fonador se encuentra en la laringe por encima de la tráquea. Con cuerdas vocales son parte de las cuales se tensan y generan el paso del aire al momento de vibrar debido a su contracción. El tono del sonido que será controlado va a ser a causa de las articulaciones y los músculos del área. La rima glótica dará forma a la fonación. Para continuar, la mecánica respiratoria es la referencia de la acción de los movimientos que se tiene para dar ingreso del aire, al igual que su expulsión del cuerpo. En la respiración, la inspiración puede ser normal o tranquila. Se contrae el diafragma, aumenta el volumen torácico, pulmonar y disminuye la presión intrapulmonar, además de estar en congruencia con la contracción de los músculos intercostales externos. Después, la inspiración, cuando se genera una ventilación forzada, la contracción de los músculos accesorios, que son los escalenos y los esterocleidomastoideos, disminuirán también la presión intrapulmonar. Por último, la expiración de igual manera puede ser normal o tranquila. A través de la relajación del diafragma, los músculos intercostales externos, el retroceso elástico de los pulmones harán una disminución en la presión pulmonar que aumentará la presión intrapulmonar. Cuando se genera una ventilación forzada, la contracción de los músculos abdominales y los músculos intercostales internos generarán un aumento considerable en la presión y la presión intrapleural será más baja. Es evidente que el aparato respiratorio es uno de los elementos fundamentales del ser humano. A través de sus diversos mecanismos, el proceso de respiración resulta ser vital, dando lugar a la subsistencia y además de ello, al correcto funcionamiento de la deglución y de los procesos fonatorios.